Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Ya está aquí en el estudio con nosotros Roberto Enríquez, presidente de Copey. Muchos temas que hablar el día de hoy. Gracias por estar aquí con nosotros. A ti, Endrina, un honor y buenos días a todas las personas que nos están viendo. Como hablábamos antes de iniciar la entrevista, el 2014 lucía como un año tranquilo por no ser un año electoral, pero en el marco de una crisis económica que ha golpeado a todos los venezolanos, surge también una crisis política. El día de ayer se reflejaba en la prensa nacional que Copey había tenido una iniciativa de plantear un gobierno de transición, así lo reflejaron algunos diarios. Yo quisiera que usted nos aclarara específicamente en qué consiste ese contacto que está intentando hacer el Partido Social Cristiano Copey con el chavismo, a lo que ustedes han denominado el chavismo radical. Vamos por etapas. No, fíjate. Primero, nosotros estamos convencidos de que más que una crisis política, económica, social, lo que verdaderamente está gravitando con mucha fuerza sobre el país, haciéndonos un daño terrible, es la crisis de valores que tenemos. Y yo creo que si hay algo que debemos impulsar en Venezuela es la rebelión de los valores, ¿no? Del amor fraterno, del respeto al prójimo, al que piensa distinto, a la libertad, a la justicia, al estudio, al trabajo, a la misericordia con el otro. Yo creo, y nosotros los socialcristianos estamos convencidos de que el primer tramo de la crisis es la crisis de valores, y eso, por supuesto, genera un impacto hacia todo lo demás. En segundo lugar, pues nosotros estamos convencidos de que el modelo, como lo dijimos en la cadena presidencial, el modelo socialista fracasó, que es inviable, que es un modelo que ha empobrecido, que tiene dos características terribles, que ha hecho más pobres a los pobres, pero ha empobrecido a los sectores de clase media. Y que, como no somos adivinos, así como creo que este ciclo histórico del socialismo, pues en términos materiales terminó, los tiempos políticos son distintos. ¿Y qué le toca a una dirigencia política responsable? Garantizar que esos cambios, que yo estoy convencido que así como quienes están hoy en el poder llegaron por la voluntad del pueblo, tendrán que salir también es por la voluntad del pueblo, no por unas mentes iluminadas que se creen que se sepan la verdad. No es el pueblo el que los va a sacar, y nosotros tenemos que garantizar que sea en el marco de la Constitución, en el marco de la paz, y que los cambios que vengan garanticen la paz y garanticen que ningún venezolano va a ser perseguido. Es lo que llamamos un gobierno de unidad nacional. De eso es que estamos hablando. Y nuestro desafío con lo que hicimos ayer es iniciar una operación política. No es que fuimos a entregar una cartica y ya. No, nosotros estamos iniciando una operación política que busca crear las condiciones para que el cambio político en Venezuela se haga en paz, se garantice gobernabilidad política, respeto a la Constitución y la prosperidad de todos los venezolanos. Cuando usted habla de que esa transición se produzca en paz, de alguna manera también lo refleja hoy la prensa nacional, de que buscan incentivar dentro del chavismo un espíritu de confianza, diciéndoles que no va a haber persecución política si llegara la oposición a ser gobierno. ¿Por qué eligen la figura de Diosdado Cabello para entregarle esta carta y no al presidente de la República, Nicolás Maduro, por ejemplo? Porque son varios, vamos a hacerlo, pasa que son varios tramos. El país está dividido ahorita en tres trozos, por decirlo de alguna manera, o en tres partes. Los que estamos convencidos de que hay que cambiar este gobierno y por la alternativa que nosotros proponemos, otra parte del mismo tamaño que está convencida que Maduro hay que cambiarlo, pero no termina de sentir confianza hacia la propuesta que nosotros estamos haciendo, y hay un tercer tramo que están absolutamente comprometidos con el gobierno, que estamos hablando casi que a tres terceras partes del país. O sea que el país, según su visión, no está dividido en dos, no, chavista o opositor. Para nada, y no es según mi visión, es todos los estudios de opinión, no hay ninguna encuesta que no diga lo mismo. El chavismo o el oficialismo, como lo quieras llamar, tiene dos líderes. Uno que tiene el 70% del apoyo del pueblo chavista, que es Nicolás Maduro, es la primera figura del oficialismo. Pero hay otro que ha logrado atrincherar o recoger al chavismo llamado más radical. Y yo no lo digo despectivamente esto, lo digo que quizás es el chavismo más fuerte, más duro, y está representado por Diosdado Cabello. Nosotros decidimos empezar por lo más difícil, Endrina, por el más duro, por el personaje que es percibido por el país como el liderazgo más fuerte. ¿Y qué es lo que fuimos a decirle? No le fuimos a decirle, mira, vénganse para Copey,
o miren, vénganse para la oposición. Lo que fuimos a decirle, mira, el cambio del que nosotros estamos hablando es para incluirlos a ustedes. Si Diosdado Cabello quiere tirarnos un portazo o insultarnos, va a perder su tiempo porque no vamos a responder con una ofensa. Tú me enseñaste a mí y nos has enseñado al país una frase que es muy importante. El valiente no es violento. Y nosotros creemos que ir para allá es un ejercicio de valentía, de ir a hablarle al chavismo, de ir a decirles, mira, tú tienes derecho a creer en lo que tú crees, pero nosotros tenemos derecho a creer en lo que nosotros creemos. Y el gobierno de unidad nacional precisamente tiene que garantizar el respeto a la Constitución, que son los derechos del pueblo, el rescate de la economía venezolana, el rescate del aparato productivo y tercero, la justicia social, que los pobres sean menos pobres y que los pobres tengan la posibilidad de prosperar. Te cuento una anécdota, si me lo permite. Yo tengo un ahijado, y aquí hay gente que se nos va a ruborizar con lo que te voy a contar. Un ahijado, un pavo, y él cada vez que me ve me dice, padrino, yo quiero que me presentes a la hija de Diosdado. Y yo le digo, ¿qué te pasa? ¿Quién es la hija de Diosdado? Que es bellísima y que canta lindísimo. Bueno, pues yo no sé ni quién es la hija de Diosdado. Y un día agarró y me mostró un video. Y la verdad que la niña, además de preciosa, canta lindísimo. Y el chamo agarra y yo le digo, mira chico, bueno, como yo le voy a estar diciendo a Diosdado que te presente su hija, ve tú y ve cómo haces para levantártela. Y agarró y me dijo, tío, en la vida no todo es política. ¿Qué te trato de decir yo con eso? Que hay cosas sagradas, que esa niña, que los hijos, que mis ahijados son sagrados, que la familia es sagrada. Y cuando yo veo a ese chamo que no quiere a Diosdado, que ve mal a Diosdado, pero ve a la hija de Diosdado de otra manera, la ve como una niña linda, como una niña que canta precioso, a la que él quisiera conocer, mira, por ahí hay una señal muy importante de que hay otro país que no está envenenado y a ese país hay que hablarle. Y yo creo que, primero que le deseo a esa niña que tenga una carrera bellísima y ojalá se convierta en una especie de símbolo de reencuentro afectivo. ¿Por qué te lo digo? Porque, mira, vale, tenemos que aprender a separar las cosas. No somos enemigos, somos adversarios. La chama se llama Daniela, por cierto, y canta bellísimo. Bueno, caramba, ¿qué nos cuesta a todos los venezolanos, independientemente de que esa niña sea chavista o no? Desearle que tenga éxito, que represente a Venezuela. Y así ocurre con el albañil, con el obrero, con el ingeniero. Este país es mucho más que la política. Y los dirigentes políticos tenemos una responsabilidad de garantizarle serenidad, paz, inclusión y que nadie va a ser perseguido y que nadie se sienta amenazado. Nosotros los que proponemos el cambio, y es mi mensaje central, no vamos a perseguir ni a maltratar a una persona por sus creencias políticas, como este gobierno sí lo ha hecho con nosotros. Hablando precisamente de eso, y retomando un poco lo que decía al principio de la necesidad de restaurar los valores en la sociedad, me permito hacer una cita que leí el día de ayer de Aristóteles, que decía que cuando los ciudadanos nos convirtamos en amigos, no va a ser necesaria la justicia. Y voy a hacer también referencia a esto, ligado a una declaración que sale en la prensa nacional, refiriéndose usted a la oposición, en la cual dice, la competencia frívola nos hace daño en el seno de la MUT. ¿Quiénes protagonizan esta competencia frívola en el seno de la MUT? ¿Y cómo promover los valores de amistad hacia afuera cuando en lo interno hay disputas en el seno de la unidad? Qué buena pregunta. Eso es una gran angustia que uno tiene, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos, sin pretender pontificar, sin creer que uno vea a los demás por encima del hombro, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por construir un gobierno de unidad nacional y eso es un proceso. Eso no se da por generación espontánea. Generar un ambiente de unidad nacional pasa por recuperar ese sentido del afecto, de la fraternidad venezolana, independientemente de que seas de oposición, copellano, adeco, chavista, independientemente de que seas magallanero, caraqueño, por Dios, el venezolano tenemos que rescatar esos valores porque son valores nuestros, no son ajenos. Los hemos perdido por una forma de gobernar el país muy agresiva y lo que nos toca a nosotros es no podermos responder a agresión con agresión. Por supuesto que sí, desde la Mesa de la Unidad tenemos también el desafío de corregir las cosas. Ahora, yo te voy a decir algo. Yo no le tengo ningún temor ni ningún complejo a que hagamos un debate plural, a que demos nuestras diferencias. Por lo menos los socialcristianos proponemos, dentro del compromiso democrático y unitario que tenemos todos, yo tengo una visión de la sociedad
en donde nuestro modelo es el modelo del bien común, en donde la familia y el ser humano son el centro de la acción del Estado. Esa es nuestra visión. Hay quienes tienen una visión más colectiva, hay quienes tienen una visión más de Estado. Para nosotros la familia y el ser humano es el centro de todo. Ahora, esas diferencias hay que darlas, proponer nuestras propuestas. Lo que ¿En no qué puede, contexto? ¿En qué contexto? Porque, por ejemplo, el alcalde Antonio Ledesma decía, es necesario hacer una encerrona, un debate dirigido con una agenda. Usted en respuesta decía, de modo jocoso, más bien una abiertona. ¿En qué debate se puede instaurar esta necesidad de cambio? Porque yo creo que mientras más públicas las cosas, mejor, porque el país sepa diferenciar, porque si bien tenemos un compromiso unitario, tenemos perspectivas y cosas que son prioridades distintas. Lo que sí es grave es cuando rompemos los códigos de honor, Endrina, y eso ha estado pasando en la mesa de la Unidad Democrática. Esas reglas de honor no escritas, que ¿cuáles son? Que lo que es la estrategia central, lo que es cómo lograr el cambio político, que no es lo mismo a qué te opones y qué propones, cómo lograr el cambio político, eso siempre en la mesa lo hemos discutido en privado. Que no sea una guerra de micrófono. Aquí hay unos compañeros, y yo lo lamento mucho, a quienes, por cierto, respeto mucho, pero que les ha dado en el último año, por las estrategias centrales, discutirlas en público. Lo único que les ha faltado es ir a pedir el Salón de Ayacucho de Miraflores para discutir las estrategias de la oposición en el gobierno, porque le estamos dando la información al gobierno de toda nuestra estrategia de lucha. Y en eso, yo te voy a decir una cosa, cuando se habló de plebiscito el año pasado, se cometió un gran error, pero no fue solo un error, fue un abuso, porque yo respeto mucho a Enrique Capriles, pero caramba, no es que ahorita Enrique, porque también todas las crisis que están presentándose en la oposición vienen de dos partidos a que yo respeto mucho, porque no es que somos toda la oposición. ¿Cuáles son esos dos partidos? Bueno, es cuestión de hacerle un seguimiento. Tú ves permanentemente una polémica entre mis compañeros de Primero Justicia, mis compañeros de Voluntad Popular, entre los compañeros de la salida, que eran Leopoldo, con quien soy solidario, pero la verdad es esta, era Leopoldo, Ledesma y Enrique Capriles por otro lado. Y cuando te pones a ver, es la misma cosa. Y yo lo que les quiero pedir, y aprovecho ahorita que antes, para que sea público y para que el país sepa lo que yo les voy a plantear en esa reunión, es que caramba, esa rivalidad raya en la frivolidad. Es que son dos caras de la misma moneda. Cuando tú hablas de plebiscito, siendo jefe de campaña y no lo consultaste con tu comando de campaña, y después a los meses los otros compañeros hablan de la salida, son dos caras de la misma moneda. Porque ¿hacia dónde nos llevaba el plebiscito? Hacia la misma vía de la salida. Entonces, ¿de qué se trata? Por Dios, no discutamos las estrategias en público. Mira, yo he cometido mis errores, yo he tomado posiciones muchas veces diferentes a la mayoría de la mesa de la unidad, pero nunca con la estrategia central. Nosotros planteamos, Copey, la tarjeta única en su momento. Fue un debate contra toda la mesa de la unidad. Al final privó el interés del país y todos lo aceptaron. Y hoy en día se convirtió en un símbolo que materializa el cambio. Nosotros planteamos cuando el presidente Chávez, ya que estaba deteriorada su salud, dijo, si no puedo regresar Nicolás Maduro, va a ser mi candidato. En ese momento, yo mismo, en nombre de Copey, dije, vamos a hacer lo mismo, presentemos un candidato preventivo. Mira, esas 2 semanas que nos faltaron para ganar, las hubiéramos logrado si se nos hubiera escuchado. Ahorita estamos diciendo, vamos a hablarle a ese país que no quiere a Maduro, pero no está sintiendo confianza en nosotros. Vamos a garantizar que el cambio en Venezuela va a ser en paz, va a ser para incluir, va a ser para que Venezuela prospere, para que los motores de la economía avancen y para que en Venezuela reine el bien común y la justicia social. Bueno, le damos las gracias a Roberto Enríquez, presidente de Copey, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista Muchas Venevisión. gracias a ti, Endrina, y a todas las personas que nos vieron.